Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos nuevamente, deseándoles lo mejor y solo lo mejor, así sea. Su servidor y amigo Martín Ramírez, pues vamos a dar inicio a nuestra tercera parte del estudio de las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, las llamadas cartas escatológicas. Hoy vamos a dar turno a la segunda carta, del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y bueno, vamos a encomendarnos al Señor, vamos a hacer nuestra oración. Hay mucho que pedirle al Señor en estos momentos que nos encontramos pues prácticamente confinados, y pues ya ha habido algunas personas que les han dado algunos ataques de ansiedad. Pues vamos a pedirle al Señor, sobre todo en esta oración que vamos a hacer, que nos dé la paz, que nos dé la tranquilidad, que nos dé la fortaleza, que nos dé la serenidad para soportar pues esta prueba, porque yo lo veo así. Bueno, es una prueba sobre todo, ¿verdad? No digo que yo esté perfectamente bien, pero a fin de cuentas, para los que tenemos fe en Jesucristo nuestro Señor, es una prueba y a la vez es una oportunidad para encontrarnos con nosotros mismos, para reflexionar, para refrendar nuestro compromiso con Dios a través de una oración meditada, y por qué no decirlo también para fortalecer los vínculos familiares que por el trabajo que teníamos probablemente se venían perdiendo. Vivimos en un mundo vertiginoso y pues a lo mejor ese mismo ritmo nos hizo perder los momentos tan valiosos que hoy estamos volviendo a tomar, como son el desayunar, comer, cenar en familia. Entonces pues hay que verlo por el lado bueno, y sobre todo pues hay que fortalecernos. Así que esta oración, aparte de encomendarnos al Señor para poder entender su santa palabra, también vamos a pedirle al Señor esa serenidad y esa paz que tanto necesitamos nosotros y los demás. Recuerden que también en esta oración pedimos por todos aquellos que nos aman, por aquellos que no nos aman tanto. Nosotros tenemos que pedir por todos. Así que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el ministerio pascual restableciste tu alianza con los hombres, concédenos realizar nuestra vida lo que estas fiestas proclama nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Pues bien, vamos a poner atención a esta clase que vamos a dar inicio, y vamos a nuestro manual rápidamente. Nuestro manual, San Pablo 4, página número 19, página 19. En el inciso B son dos temitas que me gustaría que ustedes en casa le dieran una lectura a este inciso. Inciso 9 de la página 19. ¿Por qué? Bueno, porque aquí el padre Michel, que él es el autor de este manual, nos propone, bueno, cuál es el motivo y cuál es el contenido de las cartas a los tesalonicenses. Y en el inciso C nos habla sobre la autenticidad de las cartas a los tesalonicenses. Bueno, yo lo decía la clase pasada, que evidentemente de la primera carta a los tesalonicenses, la opinión de la mayoría de los especialistas es que sí le escribió Pablo, mas no así para la segunda carta. Hay muchas razones que han llevado a suponer que esta no la escribió Pablo, aunque tiene algunos elementos muy similares, pero no precisa que éste la haya escrito. Yo creo que tú te has de acordar que en algún momento dado hablamos de la llamada pseudonimia. Esto es muy común en la literatura del Nuevo Testamento, en el que, bueno, se firma a nombre de otro
para darle mayor credibilidad, para darle mayor importancia al documento, pero esto no quiere decir que el autor sagrado al que se hace mención la haya escrito. Sirva de ejemplo, por ejemplo, las cartas de Pedro, incluso pues los mismos evangelios que en su momento pues hemos de estudiar. Bueno, hasta aquí cierro este pequeño comentario, pero sí es importante que lo sepas. Por lo tanto, esta carta, la número 2 de San Pablo a los tesalonicenses, tiene esa peculiaridad que muy probablemente pues no la escribió Pablo. Algunos puntos que hacen pensar que no la escribió Pablo es que nos habla sobre falsos profetas, en el sentido de que ven la persecución cristiana como una señal, como una muestra de que la segunda venida de Cristo ya es inminente. ¿A qué persecución me estoy refiriendo? Bueno, pues aquella que se desató por allá entre el 64 y 66 después de Cristo, naturalmente, con el emperador romano Nerón César, y también la catástrofe que sufrió los judíos en Jerusalén. Como ya sabemos, pues prácticamente destruyeron el templo. Todos estos eventos llegaron a generar una serie de psicosis apocalíptica, y en ese sentido, bueno, hubo quienes aprovecharon el momento para decir: ya es la segunda venida de Cristo, ya es inminente la parusía. Y entonces el autor de esta segunda carta a los tesalonicenses trata de calmar esos ímpetus y de decir que no es la segunda venida de Cristo aún, sino que probablemente vaya a retardarse más. Bueno, en ese sentido, para que más o menos ubiquemos el contexto histórico de esta segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Sin embargo, como lo he dicho, para nosotros, cristianos del siglo XXI, todo lo que encierra este libro, todo, para nosotros es palabra de Dios. Independientemente, les he llegado a decir si lo escribió fulano, mangano, perengano, eso para nosotros hasta cierto punto es irrelevante. ¿Por qué? Porque para nosotros esto es palabra de Dios, y por lo tanto lo que encuentro aquí es un mensaje de amor, es un mensaje de salvación. Pero sí es importante pues que conozcas el desarrollo de cada uno de los libros. Así que bueno, pues hasta aquí mi comentario. Si lo escribió o no lo escribió Pablo, para nosotros lo que nos debe de importar es el mensaje que hay detrás de todo esto. Estudiamos en Introducción a la Biblia algo que se llama hermenéutica bíblica, y la hermenéutica bíblica, esta palabra griega, pues tiene esa connotación, ¿no?, de actualizar, interpretar actualizando, por así decirlo, y eso es lo que hacemos cuando nosotros leemos el texto sagrado. Sí tomamos en cuenta quién lo escribió, cuándo lo escribió y el por qué, pero sobre todo nos enfocamos en el mensaje para nosotros, que es vigente. Ese sí es vigente. Pues bien, vamos al capítulo 1 de esta segunda carta, del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Rápidamente la buscamos. Segunda carta a los tesalonicenses. Pues bien, el capítulo 1, versículos 1 y 2 es una copia exacta de la primera carta, o sea, estoy hablando del saludo. Después viene la acción de gracias, esto muy común pues en la literatura paulina. La acción de gracias dice así, versículos del 3 al 4: hermanos, continuamente debemos dar gracias a Dios por ustedes. Es justo que así lo hagamos, porque crece su fe y aumenta el amor que todos ustedes se tienen unos con otros. Esto hace que nos sintamos orgullosos de ustedes en medio de las iglesias de Dios, orgullosos de su constancia y su fe en medio de todas las persecuciones y sufrimientos que soportan. Bueno, en esta acción de gracias
Pablo recuerda lo que de alguna manera pues ya venía diciendo en la primera carta, ¿no? En la primera carta a los tesalonicenses, los cristianos, los recién cristianizados, por así decirlo, de Tesalónica, no están exentos de la persecución. Y esto es lo que está alabando hasta cierto punto el autor de esta carta. Y pasamos entonces ahora al capítulo 1 de esta segunda carta a los tesalonicenses, del versículo 5 hasta el 12. Vamos a leer esta perícopa y dice: todo eso es una demostración del justo juicio de Dios, que quiere hacerlos dignos de su reino por el que padecen. Vean cómo se insiste en la persecución. Pero hay que decirlo con toda claridad. La persecución cristiana, netamente, hay que ubicarla en tiempos del emperador romano Nerón César. Pensar que en la década de los 50 había una persecución hacia estos cristianos de manera así muy cruenta es muy difícil de probar. No dudamos que hubiera diferencias, pero una persecución así muy dramática no es muy probable en ese periodo. Recordemos que hasta cierto punto se vivió en paz el cristianismo. Solo hasta cuando Nerón considera que el cristianismo es enemigo de Roma, se da esa persecución cruenta. Pero antes del 60 es muy difícil comprobar una persecución así. Por esto que yo acabo de leer, se cree que esta carta habrá que fecharla después del 70, después de Cristo, naturalmente. Y ya después del 70, después de Cristo, sí hay una serie de persecuciones hacia los cristianos. La primera fue con Nerón, habrá otra con Domiciano, ¿verdad? Y así sucesivamente, pero aquí cuesta mucho trabajo pensar que en la década de los 50 hubiera una persecución así. Sin embargo, aquí lo está anotando el autor sagrado. Bien, continúa en el versículo 6. Puesto que Dios es justo, retribuirá con sufrimientos a los que les ocasionan sufrimientos, y ustedes los que sufren descansarán con nosotros cuando Jesús el Señor se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles, cuando aparezca entre llamas de fuego y pida cuentas a los que no quieren conocer a Dios ni obedecer al Evangelio de Jesús nuestro Señor. Aquí se nos habla prácticamente del destino de unos y de otros. Tenemos dos grupos de personas, como hasta el día de hoy, ¿no? Aquellos que de alguna manera se esfuerzan y quieren hacer la voluntad de Dios, y aquellos que de plano prácticamente lo han rechazado. Esto es una constante ayer y hoy. Por lo tanto, aquí el autor sagrado deja entrever que habrá un castigo para aquellos que de alguna manera no dejan operar tranquilamente el mensaje de salvación. Y dice más adelante: estos sufrirán el castigo de una perdición eterna, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder, cuando vengan aquel día y se manifieste lleno de gloria a los suyos y de esplendor a todos los que han creído en él, porque ustedes han creído nuestro anuncio. Fíjense qué dramático aquí el autor sagrado, en el que considera que estos que de alguna manera han perseguido a la primitiva iglesia, incluso les será muy difícil poder entrar en comunión con Dios. Es decir, para ellos les espera lo que nosotros hoy conocemos dentro de la doctrina cristiana católica, el infierno. Esto es lo que nos está diciendo pues este autor sagrado, que estos, repito, dice, estos sufrirán el castigo de una perdición eterna.
Por eso es que digo yo que con este autor sagrado, estos personajes, estos que de alguna manera están impidiendo que el mensaje se pueda llevar a cabo o están haciendo caer a aquellos que creen en Cristo, pues van a tener un castigo muy, pero muy severo. Y por último dice: por eso oramos sin cesar por ustedes, para que nuestro Dios los haga dignos de su llamada y con su poder lleve a término todo buen propósito o acción inspirada por la fe. Así, el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado en ustedes y ustedes en Él, según la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Versículo 11, repito: por eso oramos sin cesar por ustedes, para que de nuestro Dios los haga dignos de su llamada. Es decir, para aquellos que siguen creyendo en el mensaje de salvación, pues el autor sagrado dice que van a seguir orando por ellos. ¿Para qué? Pues sobre todo para que el mensaje de Jesús pueda llegar a buen término y a través del comportamiento de estos cristianos, el nombre de Jesús pueda ser alabado, pueda ser bendecido y pueda ser incluso conocido por los demás. Yo creo que aquí es muy importante que hagamos un comentario al respecto. Yo les he dicho más de una vez que el cristiano del siglo XXI, de alguna manera su vida es un evangelio. Nuestra vida misma, entonces tiene implicaciones para bien o para mal. Entonces, aquellos que nos jactamos como cristianos tenemos una obligación: manifestar, vivenciar, demostrar que realmente somos cristianos. Y esto solamente se va a evidenciar a través de esa convivencia fraterna que tengamos entre nosotros y también en la intención de apoyar a los demás. Eso, sobre todo, es lo que nos va a caracterizar como auténticos y verdaderos cristianos. Vamos al capítulo número 2. Capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dice: sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se alarmen por revelaciones, rumores o una supuesta carta nuestra donde diga que el día del Señor es inminente. Fíjense que en estos dos versículos aquí hay algo muy importante que quiero recalcar. Ya el Evangelio de Marcos y el paralelo en Mateo, cuando se nos habla del juicio final, hay una advertencia de parte de Jesús ahí en el Evangelio y nos dice que tengamos cuidado porque vendrán muchos usurpadores. El Evangelio es muy claro cuando dice que incluso estos falsos profetas tendrán la capacidad de engañar incluso a los elegidos. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos en este comentario que estoy haciendo que no faltará quien, aprovechando a lo mejor las circunstancias presentes, digan que estamos en un pleno cataclismo, en un momento en el que pues ya el mundo se está acabando y muchos probablemente puedan tal vez dejarse llevar por esas ideas, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Que cuando en aquel periodo, vamos a decir después del 70, empieza a haber una persecución, vemos que el templo de Jerusalén ha sido destruido, porque esto debió de haber sido un notición en todo Palestina y en todo el Mediterráneo. Sin lugar a dudas hubo quienes aprovecharon este acontecimiento para decir: ahora sí es la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Ahora sí ya no hay mañana. Hoy
o mañana será posible, pero ya prácticamente está a la vuelta de la esquina. Muchos pues están interpretando esos acontecimientos históricos como un cataclismo, como la segunda venida de Cristo para ellos, y esto naturalmente despertó en aquellas comunidades una serie de alarmas al punto de que se dejaron llevar. Por eso el autor sagrado dice aquí, repito lo que está diciendo, dice: sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se alarmen por revelaciones, rumores o una supuesta carta nuestra donde diga que el día del Señor es inminente. O sea que hasta están falseando información, la ponen por escrito y tal vez la firmaron que Pablo la había escrito. Y esto confunde más todavía a aquellas primitivas comunidades. Por eso la carta es como una advertencia. Tengan cuidado y no se dejen llevar de esto. Esto es lo que estamos viendo pues en este capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a continuar con la siguiente perícopa. Continuamos pues en esta segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y vamos a continuar en este capítulo 2 que hemos comenzado, pero ahora a partir del versículo 3. Capítulo 2, versículo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice: que nadie los engañe, sea de la forma que sea, porque primero tiene que producirse la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre maligno, el hijo de la perdición, el enemigo que se levanta por encima de todo lo que es divino o recibe culto, hasta llegar a sentarse en el santuario de Dios, haciéndose pasar a sí mismo por Dios. Aquí insiste el autor sagrado en el versículo 3, fíjense, dice: que nadie los engañe, sea de la forma que sea. Y trata el autor sagrado, o nos da a entender más bien, que a esa comunidad cristiana ya se le había dicho cómo iba a ser esta segunda venida de Cristo. Es decir, que antes que venga tiene que suceder una apostasía. Esto es lo que está tratando de decir aquí. Y está utilizando un género literario diciendo que incluso este apóstata tendrá las funciones o se equiparará a Dios mismo, es lo que está tratando de decir aquí. Voy al versículo 5, dice: ¿no recuerdan que cuando estaba con ustedes les decía esto mismo? Ya saben qué es lo que ahora lo retiene, hasta que llegue el momento que se le ha fijado para manifestarse, porque ese misterioso y maligno poder está ya en acción. Solo falta que se retire el que hasta el presente lo retiene. Entonces se manifestará el maligno, al que Jesús, el Señor, hará desaparecer con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, todo esto que estoy leyendo tiene una connotación apocalíptica, sin lugar a dudas, y nos está trayendo a la mente una serie de imágenes en las que hace referencia pues a un anticristo, y que de algún modo u otro va a tener poder sobre la faz de la tierra, pero que tiene un tiempo limitado, en el que luego vendrá Jesús con su poder y lo destruirá. Yo creo que podríamos nosotros entender un poco más este tipo de literatura cuando estudiemos el libro del Apocalipsis. Sin embargo, no quiero que nos confundamos. Lo que trata el capítulo 2 de esta segunda carta a los tesalonicenses es preparar a aquellos cristianos que no se dejen engañar, que de algún modo u otro no les crean aquellos
que les están diciendo que la segunda venida de Cristo ya es inmediata. Por eso el autor sagrado está tratando de decirles, no, no es eso. Primero tiene que pasar esto, y ya luego vendrá. Espero que esto se esté quedando claro, ¿no? Miren, voy a abrir un paréntesis así rápido. A lo largo de la historia, yo creo que te has encontrado con personas o has escuchado comentarios que han querido acabar el mundo desde hace muchos años. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el 1985, decían que el mundo se iba a acabar. Y luego dieron otra fecha, por ahí como en el 95. Y luego dieron otra fecha en el 2000. Y luego dieron otra fecha en el 2012. En fin, ha habido quienes, en su afán, no sé cuál será, si intimidar a las personas, confundirlas, no sé, pero han querido acabar con el mundo desde hace muchos años. Y yo recuerdo palabras sabias de mi abuelo, que decía, el mundo se le va acabando al que se va muriendo. Es una manera de expresarlo, ¿no? Pero en cierta medida nosotros debemos de entender que con relación al día y a la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. El Evangelio es muy claro. Porque los mismos apóstoles a Jesús lo cuestionaron y le dijeron, oye, ¿cuándo va a suceder esto? Y Jesús dijo, con relación a eso, ni siquiera el Hijo del Hombre lo conoce, solamente el Padre. Así que no nos alarmemos. Esto que estamos viviendo no es una manera de interpretar que el fin del mundo ya se está acercando. No. Esto que estamos viviendo, si me permiten decirlo, no es más que el resultado del mismo egoísmo del ser humano. Pues bien, vamos a terminar este capítulo 2. Dice, me brinco a la siguiente perícopa, que es del versículo 13 al versículo 17. Pero nosotros tenemos motivos para dar continuamente gracias a Dios por ustedes, hermanos queridos por el Señor, pues Dios los ha elegido para que sean los primeros en salvarse por medio del Espíritu que los consagra y de la verdad en que creen. A eso precisamente los ha llamado Dios por medio del Evangelio que les hemos anunciado, a que obtengan la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, permanezcan firmes y conserven las tradiciones que les hemos enseñado de palabra o por carta. Bueno, pues aquí el autor sagrado está recordándoles el compromiso que tienen para con Dios y el compromiso que de alguna manera tendrá Dios para con ellos, de alguna manera ofrecerles esa salvación. Y los versículos del 16 al siguiente dice, el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una esperanza espléndida, los consuelen en lo más profundo de su ser y los confirmen en todo lo bueno que hagan o digan. Bueno, hasta aquí el capítulo número 2. Espero que haya quedado claro. Tenemos dos ideas en este capítulo 2. La primera es no creer, que no crean pues los cristianos de Tesalónica que la segunda venida de Cristo es inminente, que tiene que pasar primero una serie de acontecimientos y luego se dará. Segundo, que estos cristianos han sido elegidos por Dios y que estos cristianos de Tesalónica tienen que dar testimonio de su fe. Y esto lo tienen que hacer ya sea por la predicación que han recibido de manera oral o también de manera escrita a través de algún documento. En este caso citaríamos pues ya la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Capítulo número 3. Comenzamos con la primera perícopa. Por lo demás, hermanos, rueguen por nosotros para que la palabra del Señor siga extendiéndose y sea glorificada como lo es ya entre ustedes.
rueguen también para que nos veamos libres de los hombres perversos y malvados, porque no todos aceptan la fe. Bueno, pues eso es una realidad hasta el día de hoy. Nosotros de pronto nos encontramos con que hay personas que, a pesar de que el Señor les ha bendecido de un modo u de otro, siguen con sus propias reservas, incluso con sus propias dudas. Esto no fue ajeno en la antigüedad. Aquí el autor sagrado reconoce que efectivamente gente malvada todo el tiempo ha existido. Gente que, lejos de sumarse a la causa, lo único que buscan es restarle. Y es por ello que pide que se oren por estos misioneros. El autor sagrado dice: oren por nosotros, para que se vean libres de esos perversos y malvados hombres. Los versículos del 3 al 5 dicen: pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los librará del malvado. En cuanto a ustedes, estamos seguros de que gracias al Señor cumplen y seguirán cumpliendo lo que les mandamos. Que el Señor dirija sus corazones para que amen a Dios y esperen pacientemente a Cristo. Se vuelve a insistir, pues, en la segunda venida de Cristo. Bien, antes de entrar a la siguiente perícopa, sí quiero dejar claro lo siguiente. En la clase anterior, yo les había dicho, pues, que el tema de la parusía, la segunda venida de Cristo, no se ha dado. La esperamos incluso. Nosotros estamos también en ese sentido de expectación. Así que el mensaje que nosotros estamos escuchando a través de estas dos cartas de Pablo a los tesalonicenses sigue vigente. Es cierto que el autor sagrado está escribiendo para unos destinatarios muy concretos, para sus contemporáneos, eso es muy cierto. Pero al darnos cuenta de que el tema que trata la carta no se ha realizado aún, quiere decir que sigue vigente. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. Así que el mensaje que estamos encontrando en estas dos cartas es válido, es verídico. Tenemos que estar al pendiente y tenemos que de alguna manera orar unos por otros, porque efectivamente la maldad está desatada. Ustedes y yo somos testigos de ello, y pues es necesario que oremos. Oremos para que de alguna manera el corazón del hombre deje de ser de piedra y se convierta en un corazón de carne. Ese es el comentario que quiero hacer así respecto a estas dos cartas. Ahora sí voy a la siguiente perícopa. Estamos en el capítulo número 3, versículos del 6 y siguientes. Aquí en la Biblia de América, que es la que estoy consultando, dice obligación de trabajar. Y cualquiera de nosotros dirá: caray, ¿cómo que está refiriéndose a esto? Bien, vamos a explicarlo. Dice versículo 6: finalmente, hermanos, en nombre de Jesucristo el Señor, les mandamos que se aparten de todo aquel que viva ociosamente y no se porte según la enseñanza que de nosotros recibió. Conocen perfectamente el ejemplo que les hemos dado, pues no hemos vivido ociosamente entre ustedes, ni hemos comido de balde el pan de otros. Al contrario, hemos trabajado con esfuerzo y fatiga día y noche para no ser una carga a ninguno de ustedes, y no por no tener derecho a eso, pero quisimos darles ejemplo para que nos imitaran. Fíjense que aquí es muy importante lo que está diciendo esta carta. Lamentablemente, como ya les había externado, hubo quienes alarmaron tanto a la sociedad de aquella época que entonces se vieron prácticamente motivados a dejar de laborar, a dejar de trabajar. Y entonces llega un punto en el que están viviendo sus vidas al ahí se va, no tienen ningún objetivo más, solo esperar, y eso pues realmente es criticable por parte del autor sagrado.
dice que eso no es lo que aprendieron de ellos, sino al contrario, que estos trabajaron para no ser ninguna carga para nadie. Fueron autosuficientes. En ese sentido, en ese orden de ideas, la recomendación que se les está haciendo a estos cristianos es que dejen de vivir una vida sin sentido. Diríamos hoy, una vida sin ánimos de vivir. Al contrario, que se activen. ¿Por qué? Porque esa supuesta segunda venida de Cristo que creían inminente no será así, sino que va a tardar. Por lo tanto, dice el autor sagrado, que se pongan a trabajar. Voy a continuar en el versículo número 10. Porque cuando estábamos con ustedes, les dábamos esta norma. Pues bien, tenemos noticias de que algunos de ustedes viven ociosamente, pero metiéndose en todo. A esos individuos les mandamos y exhortamos en Jesucristo el Señor a que trabajen en paz y se ganen el pan que comen. Repito, a esos individuos les mandamos y exhortamos en Jesucristo el Señor a que trabajen en paz y se ganen el pan que comen. Pues esto ya quedó más claro todavía el mensaje que está dando aquí esta segunda carta a los tesalonicenses para aquellos que de alguna manera pues han malinterpretado ese mensaje sobre la segunda venida de Cristo. Vamos a continuar, ya prácticamente estaríamos en el epílogo. Vamos a leer los versículos del 13 y siguientes. Dice: y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien, y si alguno no obedece las normas que les damos en esta carta, ténganlo muy en cuenta y no traten con él, para que así se sienta avergonzado. Pero no lo miren como enemigo, corríjanlo más bien como hermano. Pues prácticamente hasta ahí la segunda carta a los tesalonicenses. Creo que el mensaje ha quedado muy claro. Lo que se pretende aquí es alertar a la comunidad a no dejarse llevar por falsas noticias sobre la segunda venida de Cristo, y además se les exhorta a vivir santamente. En otro punto, también se les está invitando a dejar de vivir de manera ociosa, sino que se pongan a trabajar, ya que la segunda venida de Cristo va a tardar un poco más. Y esto lo deben de entender perfectamente bien aquellos cristianos. Y si alguno de ellos se está comportando de manera negativa, bueno, lo que está diciendo ahí el autor sagrado es muy claro: hacerlo a un lado, pero no considerarlo como un enemigo, sino sobre todo pedir por él para que cambie su actitud y de alguna manera pues pueda reintegrarse al seno de la comunidad cristiana. Pues hasta aquí dejamos esta segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Ya terminamos, fueron 2 cartas nada más. Vamos a retomar otra materia. Y recuerden que generalmente llevamos 2 materias simultáneamente. Una, introducción a la Biblia. 2, San Pablo IV. Hoy estamos terminando San Pablo. Ya veremos con qué otra materia vamos a continuar para que ustedes estén al pendiente qué materia va a seguir. Por mi parte es todo. Espero que se haya entendido esta segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Cualquier duda, comentario, ya saben cómo escribirme y yo poder dar respuesta inmediata a sus comentarios. Les agradezco mucho el favor de su atención. No me despido. Nos veríamos en la siguiente edición. Gracias.